Han pasado ya 2 semanas de este año 2023 y hemos tenido un comienzo bastante positivo para el mercado que ha subido un 5% en este comienzo de año. Pero todo puede cambiar. Esta semana, el viernes, iniciamos los reportes trimestrales con los bancos. Tuvimos a Bank of America y a JP Morgan superando expectativas, pero ambos bancos nos dieron expectativas de recesión en 2023, lo cual vamos a mencionar en este video. También mencionaremos que China se ha reabierto y esto ha hecho que los diferentes analistas, los diferentes bancos cambien sus expectativas. Pero lo interesante es que no solo para China, sino que China se esté reabriendo o que esté reabriendo su economía en general, ha hecho que los economistas suban las expectativas de la economía para Europa, para China y para el mundo en general. Entonces, sí, un motor económico del mundo es lo que es ese país. Además de esto, quiero mencionar brevemente el tema de Netflix, que reporta este jueves y puede hacer que todo cambie, porque Netflix en 2022 fue la que inició el colapso del mercado. Después de un pésimo reporte, cuando las acciones cayeron aproximadamente un 20% en un solo día, el mercado comenzó a caer en 2022. Y está a punto de reportar este jueves. Y es interesante mencionar que Netflix se ha recuperado bastante desde el último colapso. Netflix, de hecho, desde su punto más bajo ha subido casi un 98%. Entonces, es una empresa que se ha recuperado bastante para este último reporte trimestral. Esperemos que en este reporte trimestral los resultados sean positivos, que tengan una buena expectativa futura, porque el mercado se mueve por las expectativas futuras que dan las empresas más que por lo que haya pasado en el trimestre. Y para comenzar el video, quiero recordarles una frase de Warren Buffett que dice: si tuvieras una punch card o si tuvieras una tarjeta en la cual únicamente tuvieras 20 agujeros por perforar y cada uno de esos agujeros sería una inversión que puedes hacer a lo largo de tu vida, tomarías muchísimo tiempo para tomar una decisión. Tomarías cada decisión de la manera más acertada que lo puedas hacer. Entonces, cuando estés invirtiendo en este 2023, que en mi opinión y para mí es un año de acumular acciones, un año en el que el mercado sigue estando en una posición bastante atractiva, en el que las valuaciones de las empresas siguen estando bastante atractivas. Yo lo que haré en este comienzo de año, mientras el mercado se mantenga así, será promediar en las empresas que ya tengo en el portafolio y hacerlo lo más posible. Porque oportunidades como este mercado no siempre están presentes. Pero eso de invertir en las mejores oportunidades y tomar en cuenta como si solamente pudiéramos tomar 20 decisiones de inversión a lo largo de nuestras vidas, haría o va a hacer que todas nuestras decisiones sean mejores. Y ese número es imaginario, lo puedes subir a 30, 40, 50, 60 oportunidades de inversión a lo largo de tu vida, pero simplemente lleva el número, reduce el número tanto como puedas para que a cada decisión de inversión le des tu tiempo, le dediques tu tiempo para que pues cuides tu dinero, porque tu dinero también es el tiempo trabajado. Pero ahora sí, después de esta introducción, continuamos con el video. Y es que Bank of America, al reportar, nos dice que tienen expectativas de una recesión ligera para este 2023, después de que acaban de superar expectativas. Entonces, aunque fueron buenas noticias, superaron expectativas, sus expectativas futuras son las que preocupan un poco al mercado. Y no únicamente el aspecto de hablar de que va a haber una recesión ligera, porque muchas personas lo piensan, sino de lo que creen que va a pasar con el desempleo. El desempleo que en estos momentos está cercano al 3.7% en los Estados Unidos, Bank of America espera que suba hasta un 5.5% para terminar este año aproximadamente. Entonces, 5.5% de desempleo es un aumento bastante considerable. Y aunque mencionan recesión ligera, que una recesión ligera cause un aumento de desempleo a tal nivel, seguramente sí va a controlar el nivel inflacionario, de suceder esto que Bank of America tiene como expectativa. Pero fuera de eso, es una expectativa bastante pesimista del lado del empleo. JP Morgan, ¿qué es lo que nos dicen? También vencen expectativas. Y como les he mencionado varias veces, JP Morgan es uno de mis bancos favoritos, principalmente por su gran administración y por su CEO, Jamie Dimon. Ahora, ¿qué nos dice JP Morgan? Bueno, tuvieron ingresos, para comenzar con los números, tuvieron ingresos que aumentaron en 17% año con año, 35 mil millones de dólares, y tuvieron una utilidad que aumentó en un 6% a comparación del año pasado, 11 mil millones de dólares de utilidad. Entonces, un banco que, como muchos otros, se está beneficiando bastante de la subida en las tasas de interés. Es correcto, cuando suben las tasas de interés, usualmente los bancos tienen muchísimo mejores resultados. Son mucho más rentables sus negocios porque pueden cobrar
tienen márgenes mucho más elevados de todos los préstamos que están dando. Esa es una parte. Pero de llegar a estar en una recesión, lógicamente muchas personas dejan de pagar, muchas personas dejan de utilizar los servicios de inversión que tienen estos bancos. Toda la parte de investment banking lógicamente se ve sumamente afectada en una recesión, pero en estos momentos están disfrutando de una rentabilidad bastante elevada, que también los lleva a tomar precauciones, porque JP Morgan nos menciona, Jamie Dimon nos menciona, bueno, para empezar, adiós a la idea del huracán que nos mencionaba Jamie Dimon anteriormente, que nos decía que había nubes de las cuales podían convertirse en un huracán, que eran noticias terribles para la economía. Cambia su posicionamiento y ahora se parece más a lo que nos dice Bank of America. Dice, esperamos una recesión ligera en el transcurso del 2023. Nada severo, pero estamos preparados para una fuerte recesión también. Y esa es una de las cosas que diferencia a JP Morgan, que aunque ellos tienen una expectativa de una recesión ligera, ellos están preparados para el peor de los casos, para la peor de las recesiones. Y en estos momentos acaban de aumentar sus reservas en un 1.4 mil millones de dólares. El año pasado, en este mismo trimestre que acaban de reportar, ellos liberaron de sus reservas 1.8 mil millones de dólares. Y entonces vemos la diferencia. En su reporte trimestral del último trimestre del año 2021, ellos estaban mucho más optimistas, prestando mucho más dinero. Ahora que suben las tasas de interés, tienen que prestar menos dinero por el tema económico del cual les preocupa, pero son más rentables en estos momentos. Ahora, continuemos hablando de China, que China acaba de reportar sus números de crecimiento económico, o el PIB, que sí, muchas personas desconfían de estos números, no solamente inversores, sino también economistas profesionales desconfían de los números que China publica y de la manera en la que ellos toman medición de varios de estos números. Pero independientemente de si crees en los números de China o no, hay que hablar de ellos porque son parte fundamental de la economía global. China reporta un 3% de crecimiento en su PIB en 2022 y esto llega en buen momento, justo cuando están reabriendo su economía. En estos momentos el optimismo en las acciones chinas ha estado aumentando estas últimas semanas y esto podría continuar. Ahora, Barclays inclusive aumenta el crecimiento, la expectativa de crecimiento global, en parte porque reabrieron la economía de China o en parte por esta reapertura. En 2023 ellos esperan que el crecimiento global a comparación del 0.5% sea del 2.2%. Entonces al menos Barclays no ve esa enorme recesión global que anteriormente muchos veían. Y no solo esto, sino que también dos bancos en Europa cambian sus expectativas para la economía europea. TS Lombard y Berenberg, ambos bancos aumentan sus expectativas para la economía en una manera considerable. De hecho, TS Lombard esperan que la economía en Europa se contraiga en un 0.1% a comparación de un 0.6% anteriormente. Sí, Europa está en una posición económica bastante complicada, una recesión que podría durar todo el año 2023, pero una recesión bastante ligera por lo que estamos viendo, que decrezca la economía europea en un 0.1% a comparación del 0.6% que anteriormente se esperaba, y números que eran mucho más pesimistas cuando se esperaba que los precios de los energéticos aumentaran considerablemente en este invierno, que fue un invierno en Europa más caliente de lo que se esperaba, en Estados Unidos mucho más frío de lo que se esperaba. Vimos a la economía soportar las complicaciones que surgieron en el año de una mejor manera de la que esperábamos anteriormente. Entonces, ahora que China comienza a reabrirse y esperemos que no cierren las puertas a esto, esperemos que continúen la reapertura económica y que sí se centren en eso que decían de crecimiento económico y de bienestar para las comunidades en China. Esperemos que eso se cumpla, porque de cumplirse eso, las cadenas de suministro van a mejorar considerablemente. Y de mejorar esas cadenas de suministro, podríamos esperar que la inflación, así como muchos analistas nos comparten, como los bancos cambian sus expectativas, podríamos esperar que efectivamente esto ayude a que la inflación continúe bajando, que las cadenas de suministro vuelvan a la eficiencia que anteriormente tenían y que ese crecimiento económico en China permita que otros países no entren en una recesión tan severa, porque China consume muchísimos productos. Además de exportar productos, ellos también consumen muchísimos productos del mercado internacional. Entonces veremos qué pasa, pero esta semana todo puede cambiar con el comienzo de los reportes trimestrales de las tecnológicas con Netflix y continuando con los bancos y algunas otras empresas interesantes como Fastenal, por ejemplo. Pero nos vemos a la próxima. Les dejo el grupo de Facebook, el Instagram, el Twitter. Hasta luego.